Hola a todos. El protagonista de la historia es un cocinero. Estuvo atrapado bajo el agua durante 62 horas. Son casi 3 días. Se convirtió en la persona que más tiempo pasó bajo el agua, y por tanto parte de la historia naval, pero no le importaba en absoluto. Llegó a odiar el mar y ser marinero después de lo que tuvo que vivir. A partir de entonces ni se mojaría los pies en el mar. Harrison O'Keefe trabajaba en un remolcador. Para quienes no estén familiarizados con él, un remolcador es un tipo de barco. Estas embarcaciones tienen motores realmente potentes y empujan otros barcos no motorizados con la ayuda de un grueso cabo de remolque. El héroe de nuestra historia era cocinero en un remolcador igual. Una noche, Harrison y sus colegas entraron en la cabina para descansar tras una larga jornada de trabajo. Y se encerraron como siempre. ¿Por qué cerraron la puerta? Porque estaban en un campo petrolífero en el Océano Atlántico. Fue frente a la costa de Nigeria. Allí los barcos eran atacados con frecuencia por piratas. Por eso la tripulación siempre se encerraba en sus camarotes. Por seguridad, Harrison se fue a dormir al mismo tiempo que los demás miembros de la tripulación. Pero tuvo que despertarse un poco antes para preparar el desayuno. Se levantó de la cama como cada mañana. Hacía tanto calor dentro que solo llevaba pantalones cortos. Había un pequeño aseo y un cuarto de baño dentro de la cabaña. Harrison entró en el baño y cerró la puerta. En oceanografía existe un tipo de ola llamada ola monstruosa, o ola asesina como su nombre indica. Son olas peligrosamente grandes. Aparecen en la superficie del mar de forma inesperada, incluso sin rastro de tormenta. Es un acontecimiento natural que asusta a los navegantes. Fue una de esas olas la que hizo que el remolcador en el que viajaban Harrison y sus amigos se hundiera repentinamente. La profundidad del agua allí era de 30 metros o 100 pies. El remolcador se hundió muy rápidamente. Volcó tras chocar contra el fondo del océano. Todo sucedió en un instante. Desgraciadamente, los 11 miembros de la tripulación que estaban con Harrison se ahogaron al instante. Solo sobrevivió una persona. Y esa era la cocinera que estaba en el pequeño retrete. El retrete en el que estaba Harrison tenía una puerta metálica. La puerta había mantenido el agua fuera. Este hombre afortunado sobrevivió al accidente porque estaba despierto y en un lugar donde el agua no podía entrar. Pero no sabía lo que estaba pasando. No oía ningún sonido. La conmoción en el exterior cesó. ¿Se había hundido el barco? ¿Qué les había pasado a sus amigos? ¿Debe salir del baño o esperar dentro? Lo pensó durante un rato. Finalmente decidió salir de allí. No fue fácil abrir esa puerta metálica. Intentó empujarlo, pero no se movió. La presión del agua impidió que se abriera. Volvió a empujar tan fuerte como pudo. La puerta se movió solo un poco. Harrison siguió empujando. Cuando la puerta se abrió lo suficiente para que pudiera pasar, salió rápidamente. Harrison quedó conmocionado por lo que vio en el interior de la cabaña. Todos sus amigos se habían ahogado. Estaba muy triste, pero no podía hacer nada. Estaba casi sin aliento. Tenía que salir del barco lo antes posible. Harrison intentó nadar hacia la puerta de la cabina. La llave estaba en la cerradura, pero la corriente interior le impedía avanzar. Luchó durante algún tiempo. Si no podía salir, esta cabaña sería su tumba. Pero no podía moverse. La corriente le empujó hacia el cuarto de baño del otro lado, y allí tuvo lugar el primer milagro. El baño no estaba completamente lleno de agua. Quedaba una pequeña bolsa de aire. Harrison levantó la cabeza del agua nada más llegar. Respiró profundamente. Si hubiera permanecido bajo el agua unos minutos más, habría compartido el mismo destino que sus amigos. Mientras tanto, un barco de rescate había llegado al lugar del accidente. Los buzos marcaron el punto, se hundió el remolcador. Se zambulleron de lleno. Cuando llegaron a la embarcación, se dieron cuenta de que había volcado. El equipo que llevaban los buceadores permitía descender hasta cierta profundidad. Alcanzaron los 30 metros, pero no pudieron permanecer allí abajo mucho tiempo. Tras un breve sondeo, decidieron que no había supervivientes del accidente. Además, había tiburones en esta zona. Al cabo de un rato, subieron a la superficie y perdieron la esperanza. Como no pudieron entrar en el barco, Harrison no oyó llegar a los buzos. Permaneció en ese baño cerca de un día. Era una persona religiosa, así que rezaba mucho. Pensaba que Dios le salvaría definitivamente. Pero había un problema que él tenía que resolver. Llevaba mucho tiempo en el agua. Al estar a tanta profundidad, el agua estaba fría, por lo que la posibilidad de hipotermia era alta. Para los que estén familiarizados, permítanme explicar qué significa hipotermia.
La temperatura media para los adultos es de unos 97 a 98 grados Fahrenheit. Si esta temperatura está por debajo de los 95 grados Fahrenheit, se produce la hipotermia y es una afección mortal. Si la temperatura corporal no vuelve a los niveles normales, primero se sienten confusos mentalmente y luego pierden el conocimiento. Cuando empezaron los primeros síntomas, Harrison supo que no podía quedarse allí más tiempo. Tenía que salir de ese barco y, por supuesto, también del agua. La cocinera de 29 años se zambulló de nuevo en el agua. El camarote del capitán estaba al lado. El cuarto de baño tenía una puerta que daba a esa habitación. Nadó hasta allí. Llegó a la habitación. No podía aguantar la respiración por más tiempo. Subió hacia la superficie. Allí tuvo lugar el segundo milagro. También había una bolsa de aire en la habitación del capitán. Esto le permitió aferrarse a la vida por segunda vez. Tras estos milagros consecutivos, llega el tercer milagro que salvó la vida de Harrison. Esta vez, nuestro héroe vio que había un colchón a su lado. Flotaba cerca del suelo. Lo subió. Se puso a ello. Así consiguió salir del agua. Esto le salvó del riesgo de hipotermia. Harrison llevaba casi 2 días bajo el agua. Tenía mucha hambre porque no había comido. Y lo más importante, no había bebido agua. Los humanos pueden estar sin comer 3 semanas, pero solo podemos aguantar 3 o 4 días sin beber agua. Sabe que el 60% de nuestro cuerpo está formado por agua. El agua potable es vital para nosotros, pero no se preocupe. El joven cocinero también tuvo suerte con eso. Después que Harrison estuviera sobre el colchón, vio que había un chaleco salvavidas en la superficie del agua. Lo cogió y se lo puso. Había pequeñas linternas en el chaleco salvavidas. Los encendió. Cuando la habitación se iluminó, vio algo que antes no era capaz de ver. Había una lata de Coca-Cola flotando a su lado. Se alegró mucho de verlo. Agarró la lata. Lo abrió y bebió la mitad. Con eso pudo saciar su sed. No se lo bebió todo porque no sabía cuánto más iba a estar allí. Después de eso, cada vez que tenía sed, bebía unos sorbos. Habían pasado casi 60 horas. Las linternas se le habían apagado. Escuchaba los sonidos en la oscuridad. Pero todo lo que oyó fue o bien otros cuerpos golpeando cosas, o los sonidos de los tiburones alimentándose de ellos. Harrison estaba perdiendo la esperanza. Empezó a rezar de nuevo. En ese momento no lo sabía, pero la ayuda que buscaba estaba a solo 30 metros. La empresa del remolcador había contratado a un equipo experto de buzos para extraer los cuerpos de los marineros. Los hombres del barco de rescate habían llegado al lugar y estaban preparados. Pronto, 6 buceadores se sumergieron. Construyeron un pequeño ascensor en el agua. Iban a subir a los pobres marineros en este ascensor. Los buzos tenían un sistema inalámbrico de transmisión de vídeo para que pudieran comunicarse entre sí y con el equipo de arriba. Alguien del barco les seguía desde la pantalla. Cuando los buzos llegaron al barco, se pusieron manos a la obra. Tras una hora de lucha, pudieron entrar en el remolcador. Subieron al ascensor los 4 primeros cadáveres que encontraron. Mientras tanto, Harrison empezó a oír algo. Estos sonidos eran diferentes de los demás. Pensó que el equipo de rescate podría haber llegado, pero no estaba seguro. Justo entonces, se dio cuenta de que había una sombra moviéndose en el agua. Al principio tuvo miedo que fuera un tiburón, pero era un buceador. Extendió la mano y le agarró del brazo. Asustado, el buzo retiró el brazo. Giró su cámara en esa dirección para ver de quién se trataba. Cuando la persona que seguía la operación vio a una persona en la pantalla, gritó: ¡Está vivo! ¡Hay un superviviente dentro! El buzo subió rápidamente a la superficie. Vio a un hombre dentro de esa pequeña bolsa de aire. Se alegró mucho de verle. Los buzos querían sacar al único superviviente del agua lo antes posible. Pero había un problema importante. A Harrison se le doblaban las piernas mientras le subían. ¿Qué significa eso? Cuando una persona pasa de alta presión a baja presión demasiado rápido, se produce una afección médica llamada descompresión o BENS. Se trata de una situación muy peligrosa. Para evitar que a Harrison le dé un patatús, trajeron equipo especial del barco de rescate. Le pusieron un casco especial y le subieron a la superficie en el ascensor. Después de 62 horas, Harrison vio la luz del sol por primera vez. Primero derramó lágrimas de alegría y luego de tristeza por los 11 amigos que perdió en el accidente. La familia del cocinero vivía en un pequeño pueblo de Nigeria. Le llevaron enseguida a su pueblo. Su esposa, que pensaba que había muerto, se desmayó al ver a su marido. Este pueblo era especialmente conocido por su devoción. Al cabo de un tiempo, el cura local visitó a Harrison. El sacerdote dijo: «Voy a preguntarle algo. Por favor, responda sinceramente. En este accidente fallecieron 11 personas. Ha sobrevivido dentro de un barco sumergido en el océano durante 3 días. Los aldeanos dicen que esto solo es posible con magia negra.
Confío en usted, pero aún así quería preguntarle si realmente utilizó la magia. Harrison también había oído los rumores. De hecho, no había podido ir al funeral de su amigo. Tenía miedo de la reacción de las otras familias, porque era el único que había sobrevivido. Respondió con calma a la pregunta del sacerdote. Soy un cocinero sencillo. No sé nada de magia negra. Me limité a rezar todo el tiempo bajo el agua. Pensé en mi mujer y en mi familia. Deseaba que volvieran a verme. Y Dios me ayudó. Harrison consiguió un trabajo en un restaurante lejos del mar y pasó a llevar una vida sencilla como cocinera.